Uno de los escenarios más comunes en nuestra vida y a lo mejor en nuestra familia, en alguno de nosotros, es de esa situación de encerrarnos cuando estamos viviendo momentos muy difíciles. La gente cuando está triste o cuando está deprimida, cuando tiene problemas, tiende a encerrarse. No quiere salir, no quiere comer, tranca las puertas, no quiere ir a trabajar, no se quiere levantar, no se quiere bañar. Es como si permitiera que de alguna manera la muerte empezara a llegar a él, como si se estuviera consumiendo poco a poco. Yo creo que eso es una tendencia muy natural, casi que instintiva, como de, qué sé yo, como de protección, evitar que de alguna manera haya miradas necias que nos vean. Hay gente que no les gusta que la vean llorando, se encierran para llorarse. O hay personas que sencillamente no les gusta que le pregunten qué tienen. Se molestan si les preguntan qué tienen y responden sencillamente con un nada o no quiero hablar. Pero fíjense que esa experiencia de encerrarse es del ser humano en toda la extensión del tiempo, de la geografía, de la historia. No son solamente los seres humanos de hoy. O nosotros hoy hablamos de una pandemia de enfermedades de carácter psicológico que se agudizaron muchísimo más con la pandemia. La pandemia sencillamente puso como a la luz pública un problema que está muy oculto, que no ha recibido el tratamiento adecuado, que no tiene toda la cobertura y el cuidado del Ministerio de Salud, que son las enfermedades psicológicas, las enfermedades mentales. Hoy hay muchas campañas para el cáncer de mama, para el cáncer de próstata, para evitar el VIH, incluso para evitar el recontagio del COVID y todas esas enfermedades que son mucho más notorias. Pero las enfermedades que nosotros llamamos propiamente del alma, y ahí están relacionadas las enfermedades psicológicas, a esas no se les presta tanta atención porque como son intangibles, como es tan difícil poder diagnosticarla o poder medicarlas, los médicos psiquiatras, cuando se trata de alguna enfermedad de carácter psiquiátrico, pues medican. Pero también ellos entienden que hay cosas que no son simplemente fisiológicas, hay cosas que son de carácter como anímica, emotivas. Y cuando digo anímica me refiero al alma. La palabra anímico viene de alma, porque alma viene de ánima. Pero yo sí quisiera que de pronto nosotros nos pusiéramos a pensar en esos momentos en los cuales hemos vivido esa experiencia, que me imagino que muchos de ustedes la habrán vivido, por no decir todos. Nosotros, desde el punto de vista espiritual y como creyentes, ¿cuál es nuestra reacción frente a Jesús? Miren, uno se puede encerrar por muchas razones. Uno se puede encerrar porque tiene miedo. Uno se puede encerrar porque está triste. Uno se puede encerrar porque sencillamente no quiere ver a nadie, no quiere salir, no quiere tener contacto con nadie. Las razones para el encerramiento pueden ser múltiples. Lo que yo sí quisiera que pensáramos un poco es si en medio de ese encerramiento nosotros dejamos alguna posibilidad, así sea mínima, para que llegue alguien a sanar ese sentimiento, esa emoción que estamos experimentando. Si nosotros hemos logrado comprender que es importante sanar nuestros miedos, los miedos hay que sanarlos. Los miedos no pueden hacer parte de la cotidianidad de la vida. Las tristezas hay que sanarlas. Uno no puede vivir toda la vida lleno de temores ni lleno de tristeza. Malgastar la vida viviendo triste por siempre es una gran inutilidad. O encerrarse porque sencillamente uno está temeroso. Eso es perder la posibilidad de poder crecer. A mí me llama mucho la atención cómo Jesús se hace presente y busca. Fíjese, Él busca a todo aquel que por alguna circunstancia se encuentra abatido, temeroso, enojado, y sale al encuentro de esa persona.
En el Evangelio de San Lucas, en el texto de los discípulos de Emaús, ¿cuál era el estado anímico que acompañaba a los discípulos? La tristeza. Dice que aquel día 2 discípulos suyos, Cleofás y otro, iban de regreso a una aldea de Emaús lleno de tristeza. Era la tristeza lo que estaba ahí. Hoy en el Evangelio de San Juan, también dice la Sagrada Escritura que los discípulos estaban en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. La emoción que les acompañaba era el miedo. Y cuando los discípulos están tristes, los de Emaús, Jesús sale a su encuentro. Cuando los discípulos están temerosos, Jesús llega a su encuentro. Es decir, no hay ninguna sola situación humana que nosotros podamos vivir en la que Jesús no se haga presente. ¿Saben cuál es el problema? Cuando uno se encierra de manera que uno pone, como decimos en la costa, una tranca en donde uno no le da a nadie la posibilidad de que pueda llegar. Hay gente que está triste y vive para su tristeza. Y hay gente que está temerosa y vive para su miedo. Y hay gente que está enojada y vive para su enojo. Nosotros no podemos vivir para las cosas que sentimos. Nosotros tenemos que ser capaces de tener apertura para que en el momento adecuado uno pueda permitir que el Señor llegue a nuestra vida justamente a sanar eso. Miren, los miedos tienen la posibilidad de ser sanados. Los miedos son sanables. Las tristezas son sanables. Lo que sucede es que uno no puede acunarse en ella, mecerse en ella, como que, ay, pues, sí, estoy triste, ¿y qué? Sí, tengo miedo, ¿y qué? Sí, estoy enojado, ¿y qué? Déjenme así. Déjenme así, no. Un creyente, aunque experimente todas esas cosas, porque las experimenta, ninguno de nosotros está exento de vivir algún día una situación de esa. Uno siempre tiene que tener la apertura suficiente para que la fe y la presencia del Señor lo lleve a uno a un encuentro que le convierta a uno todas esas cosas en gozo, en alegría, y que lo lleve a uno a salir de su propio encierro. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros, por situaciones de esas o por otras, hemos tomado la equivocada decisión de alejarnos nosotros de Dios? ¿Cuántas veces ha, por ejemplo, interrumpido usted su presencia en la Eucaristía? Cuando no viene, ¿por qué no viene? Cuando tiene temporadas largas que no vuelve a orar, ni participa de la vida eclesial, ni lee la palabra de Dios, ni vuelve a la Eucaristía, ¿por qué lo hace? Es que tengo dificultades, Padre, es que tengo problemas. Pero ¿dónde hay una persona sobre esta tierra que no las tenga? Y siempre, siempre la pregunta que yo me hago es esta. Cuando nosotros nos alejamos de Dios porque tenemos miedo, tristezas o dificultades, ¿de dónde nos vamos a agarrar? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué hay? Que yo no vuelvo a orar más, que yo no vuelvo más a misa. Listo, no vuelva pues. No vuelva a orar más pues. Y diga, ¿y ahora qué va a hacer? ¿De dónde se va a agarrar usted? ¿De las lágrimas suyas? ¿O se va a agarrar de Facebook y a publicar todo lo que siente para que entonces la gente empiece a comentar? Ay, amiga, ánimo, no estés triste. Se va a agarrar de ahí. Su refugio van a ser las redes sociales. Vean, déjenme decirles algo con absoluto respeto por quienes lo han hecho. Yo no entiendo que una persona se ponga a llorar, se grabe y suba su grabación a las redes sociales. Yo no lo entiendo. ¿Qué quiere? Generar lástima, compasión, que todo el mundo le diga pobrecito, o ánimo guerrero, vas a salir de esta.
Que nada. Si está en la casa, clave la cabeza en el piso y llore delante de Dios, que Dios, dice la Sagrada Escritura, enjuga las lágrimas, seca las lágrimas. Véngase al Santísimo y ore delante de Cristo, llore delante de Cristo, que Cristo consuela. Pero ¿para qué ir a exponer nuestros estados anímicos? ¿Para generar compasión o burla? Porque hay gente que también se va a burlar de lo que usted siente. Entonces tiene que ser muy cuidadoso de eso. Delante de quien expone usted sus miedos y sus tristezas. Porque eso no se ventila simplemente porque sí. Pero tampoco se encierra uno para vivirlas solo. Porque eso es entrar como en un torbellino, en un remolino, en donde poco a poco uno se va hundiendo más. Miren, la Sagrada Escritura dice hoy al principio que al anochecer de aquel día estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús. Jesús irrumpe en nuestros estados de ánimo. ¿Te comprende eso? Cuando usted está triste, no está solo o sola. Cuando usted está temeroso, no está solo. Cuando usted tiene enojo, no está solo. A veces nosotros en medio del enojo le decimos a la gente, ay, ¿sabes qué? Déjame solo, no me moleste, deja que se me pase. Listo, uno sí puede tomar en este momento, para no hacer daño a las personas, un poquito de distancia. Pero ese distanciamiento no lo puede producir del Señor. Con alguien tiene que quedarse uno, y no solamente rumiando su propia rabia, y rumiando su propia tristeza, y rumiando su propio temor. Nosotros no podemos ser rumiantes de nuestras emociones, porque eso es lo que genera finalmente el resentimiento. El resentimiento. El resentimiento es un sentimiento sentido. Por eso se llama resentimiento. Es sentir doblemente lo que ya siente. Eso es una agudización de la dificultad. Con que ya uno sienta tristeza, vaya y venga. Lo que no puede tener uno es resentimiento. Lo que nos pasa a nosotros cuando alguien nos hace algo y uno termina diciéndole, es que tengo resentimientos contra ti. Ni siquiera le dice uno, es que tengo sentimientos de tristeza contra ti. No, sentimiento de tristeza no, tengo resentimiento contra ti. Como quien dice, y ahora no es solamente la tristeza, sino que ahora también te tengo rabia. Le añadió cosas al asunto, hermano. Ese es el agravamiento de la emoción. Y uno tiene que dejar que el Señor venga a sanar eso. Yo soy un convencido de eso. Uno no puede cerrarse a vivir solo su enfermedad, porque así como nosotros buscamos la salud física, nosotros también necesitamos tener una salud mental, una salud espiritual, una salud emocional. Así también necesitamos, porque usted no puede andar por la calle orondo, vestido, con lujos y en el mejor vehículo, pero lleno de rabia y lleno de miedo y lleno de tristeza. Saludable, pero por dentro deshecho. Porque es que el Señor no viene a tocar solamente las enfermedades del cuerpo. El Señor quiere venir a tocar también las enfermedades anímicas. Y por eso lanza esa expresión cuando le dice a los discípulos, la paz esté con ustedes, paz a ustedes. Y acuérdense que ya Jesús había dicho, la paz les dejo, mi paz les doy. Mi paz no es como la da el mundo. No es ese tipo de pacificación que yo vengo a dar. Yo vengo a dar un tipo de paz distinto, que es una paz que genera una reconciliación con Dios, una reconciliación con los demás y una reconciliación con nosotros mismos. La gente pacificada vive reconciliada consigo misma. La gente pacificada no anda llena de rabia, no anda despotricando, no anda soltando madrazos cuando conduce un carro,
No anda cogiendo rabia por cuando conduce porque alguien se atravesó. No se baja del carro a insultar al otro, a sacarle un arma, a amenazarle. La gente llena de paz no hace eso. Ni insulta, ni groserea, ni maltrata a quien le sirve, ni a nadie. Esa es la paz de Jesús. Que no es sencillamente tranquilidad. Ay, es que yo quiero estar tranquilo. No, Jesús no viene a traer tranquilidad, viene a traer paz, y la paz suya es mayor que una tranquilidad. Porque no es simplemente apaciguar nuestros ánimos. Jesús viene sencillamente a transformar profundamente, como dice la Sagrada Escritura, nuestra tristeza en gozo, nuestro llanto en alegría y nuestro traje de luto en danza. Eso es el poder de Jesús, y ese es el poder resucitado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era